Hemos decidido enfocarnos en el tema del terrorismo en el Perú, explorando la obra Los senderos insólitos del Perú de Guillermo Rochambrú. Este libro es esencial para comprender la historia y lucha contra Sendero Luminoso, una organización terrorista que sumió al Perú en décadas de violencia y sufrimiento. La elección de este tema se fundamenta en la importancia de comprender cómo el terrorismo ha impactado a la sociedad peruana, porque es imprescindible para comprender la historia de nuestro país y además explicar el surgimiento de Sendero Luminoso. Estos fragmentos nos motivaron a explorar este tema de manera seria y reflexiva, reconociendo la gravedad y el peso emocional que implica abordar la historia de las causas y consecuencias del terrorismo en el Perú. Una de las causas principales que originó el terrorismo fue el descuido del Estado permitiendo la quema de actas en la ciudad chucuchana llamada Chuchi el 17 de mayo de 1980. Además de pensamientos leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, las cuales tenían una base sólida para persuadir a un sector de la población que había sido olvidada por los diversos gobiernos peruanos. Por más de un siglo, todo ello sumado a la falta de estrategias militares y policiales que facilitaron el asesinato de miles de peruanos inocentes que se resistieron a sumarse a las filas de Sendero, además de otras organizaciones terroristas como el MRTA. Una de las más grandes consecuencias originadas por el terrorismo fue la ola de inmigración de miles de peruanos que decidieron irse del país por la inseguridad que se vivía, así como la debacle económica que se vivía entre 1985 y 1990 en adelante. Además de ello, otra consecuencia a mencionar es el gran número de desapariciones forzadas realizadas por los terroristas, quienes asesinaron a miles de familias enteras, así como estudiantes y civiles inocentes a lo largo del territorio peruano. Una de las también consecuencias muy importantes a mencionar fue que varias ciudades estuvieron bajo el terror de Sendero Luminoso y otras organizaciones terroristas, lo que implicó no solamente el terror y pánico entre los ciudadanos, no solamente en Lima, la ciudad capital, sino también, más que todo, en la sierra y costa norte y costa sur del país. Lo que también provocó otra ola de migración del interior del país a la capital, donde el terrorismo se sintió más que todo a inicios de los 90 con los bombardeos a la calle Tarata, así como el Canal 2. Buenas tardes, señor Javier. En esta oportunidad le voy a realizar unas preguntas. Usted como combatiente del terrorismo en la zona de Durán en los años de 1987, ¿cómo veía la situación del Perú y de las personas durante esos años? Bueno, en esos tiempos la situación era totalmente peligroso. La gente vivía de temor, miedo, y nosotros a veces cuando íbamos así de patrullas a visitar los pueblos donde pasaba el terrorismo, a veces la gente se confundía con nosotros y a veces nosotros llegábamos a esos pueblos y a veces nos daban la comida y a veces era con veneno, y muchos de mis compañeros así han fallecido en esos tiempos y la gente tenía miedo siempre en esos tiempos. ¿Por qué cree que aún persiste el terrorismo en la selva? En la selva persiste el terrorismo hasta ahorita por el hecho que no es casi transitable el monte. Son zonas espesas y ahí mismo están los de Sendero Luminoso, y por eso a veces que los soldados no pueden entrar casi fácilmente. Y es difícil, pero ahí, por eso que sí, hasta ahora el terrorismo. ¿Usted cree que Perú pudo evitar el terrorismo? De ser así, ¿cómo cree que se pudo haber evitado miles de muertes y desaparecidos? No sé, no creo que eso hubiera podido evitar porque había poco personal y los soldados mismos tenían miedo. A veces la gente tenía miedo a presentarse al ejército por el miedo del terrorismo, porque habían dos bandos, eran el MRTA y el Sendero Luminoso. Y además, en esos tiempos, el MRTA estaba más preparado que el ejército. Tenían armamentos nuevos,
sofisticados y el ejército todavía en ese tiempo no tenía. Es igualito también en el Sendero Luminoso, tenía más gente, más niños eran, mujeres, y ahí atrás los hombres también venían y no creo que se hubiera podido evitar eso. Ok, gracias, señor Javier. Buenas noches, señor. Mi nombre es Yasmín García Chiquilla. Soy de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y bueno, esta vez quería hacerle una entrevista sobre el terrorismo que se dio en la década de los 80 y la década de los 90. No sé si se podría presentar. Bien, gracias por la entrevista. Me llamo Gilberto y estoy a su disposición para las preguntas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿usted cree que este terrorismo que se dio en la década de los 90, en la década de los 80, cobró mayor fuerza en la sierra del Perú? Efectivamente, los que aquel tiempo hemos vivido teníamos más o menos entre 35 a muchos y otros hasta 45 años. Sí, más que nada el terrorismo aprovechó la coyuntura de la extrema pobreza que pasaba en el trapecio andino de aquella vez de la extrema pobreza entre los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Entonces, realmente, pues, el terrorismo aprovechó esta coyuntura en llegar a todos los pueblos que estaban pues, en una extrema pobreza terrible aquellos años. Bueno, con la siguiente pregunta es, ¿considera usted que en esos tiempos se daba una economía baja? ¿Considera usted que se dio también, o una de las causas fue el terrorismo? Efectivamente ha sido una de las causas, porque en los últimos años de su gobierno de Belaúnde y en los años de gobierno de Alan García se dio pues una extrema pobreza, en alza de costo de vida muy terrible, más que nada en la sierra peruana. Entonces todo esto ha originado pues este terrorismo que ha azotado bastante a nuestros pueblos de la sierra peruana. Bueno, muchas gracias, don Gilberto, por la entrevista que nos ha dado y por sus respuestas. Gracias también a usted. En conclusión, fueron muchos los factores relevantes para que el terrorismo prospere en el territorio peruano, siendo principalmente el descuido a los habitantes. Al olvidar a diversos sectores de la población, los terroristas aprovecharon esto para reclutar aliados. También tenemos otro desencadenante, que fue la crisis económica de aquel entonces, sumado a ello las malas estrategias militares por parte del Estado. El miedo en la población, junto a la geografía, jugó un rol fundamental para que el terrorismo gane más espacio. Incluso hasta ahora, en la selva siguen existiendo grupos terroristas que se valen de lo poco accesible y recóndito que es esta parte de nuestro territorio. Al entrevistar a uno de los militares que luchó frente a esto, nos dio a conocer que lamentablemente carecían de indumentaria militar en aquel entonces, lo que los ponía en clara desventaja. Para finalizar, consideramos que si bien no se sabe si se hubiera podido evitar por completo esta etapa en nuestro país, si el gobierno hubiera estado más preparado y hubiese tenido una mejor gestión en los recursos económicos y militares, el terrorismo no hubiese ganado tanto espacio y se habrían evitado la muerte de inocentes y el atraso de nuestra sociedad. Gracias.